Pongan atención a lo siguiente, tenemos un gráfico para que ustedes vean cuáles son las enfermedades que más se están afectando también y cuáles son las mayores preocupaciones de los chilenos y de las chilenas hoy en día. Atención con lo siguiente, mira, lo tenemos aquí atrás. Perfecto, ranking de preocupaciones personales de salud en hombres: hipertensión, corazón, diabetes, la columna, el sobrepeso, saludos, dolores musculares y el colesterol. ¿Y qué pasa con las mujeres? Efectivamente, está el tema de la diabetes, hipertensión, sobrepeso, dolores musculares, la tiroides, la artrosis y, por supuesto, en el lugar número 7, el tema del cáncer. Esto es bien revelador de cuáles son nuestras principales preocupaciones, lo que no nos deja dormir tanto a los hombres o a las mujeres. Si tú hoy día nos estás viendo y tienes un pariente, tienes un amigo, tu marido o algún conocido que tenga cáncer o que tenga Alzheimer, tienes que poner mucha atención al programa de hoy, porque hay un profesor que se llama Marcelo, está con nosotros aquí en el estudio. Él es Marcelo Kogan, es profesor químico de la Universidad de Chile, está aquí en el estudio. ¿Cómo está, profesor? Por favor, póngase con nosotros. Un método tremendamente revolucionario. Queremos que usted nos explique hoy día cómo funciona a través de estas partículas de oro. Todos los detalles, pero primero vamos con esta nota que nos cuenta más. El artífice de lo que sería la detección temprana y la cura para el cáncer y el Alzheimer es el químico del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas Marcelo Kogan, que mediante sales de oro obtiene partículas microscópicas de entre 30 y 40 nanómetros, las cuales expone a la luz y al calor para conseguir sorprendentes efectos en el ser humano. Existe una interacción de estas partículas, un rebote de la luz que nos puede servir esto para la detección, y además esta solución, si yo la dejo mucho tiempo, va a empezar a calentarse. Eso nos sirve para terapia y para diagnóstico. ¿Por qué? Porque si yo las puedo ver, me pueden servir para detectar muy precozmente una enfermedad, para poder detectar muy sensiblemente, por ejemplo, células tumorales. Esto quiere decir que en el futuro un paciente sano solo necesitaría someterse a un sencillo examen. Se le tomaría una muestra de sangre equivalente a una gota de agua, que se centrifugaría para convertirla en plasma. Una vez hecho esto, se le sumarían las nanopartículas de oro y con una luz especial o láser se detectaría el cáncer gástrico, por ejemplo. Nosotros en el laboratorio trabajamos en especial en lo que es uso de estas partículas para cáncer, ¿sí? Para ciertos cánceres y también para Alzheimer, ¿sí? El caso del Alzheimer es un poco distinto. En el Alzheimer hay lo que se produce como una agregación de una proteína que todos tenemos, que se llama beta-amiloide. El principio de la técnica sería deshacer estos agregados tóxicos. ¿Y cómo se curaría el Alzheimer? Al paciente tendrían que inyectársele estas diminutas sales de oro para dirigirlas donde están las proteínas beta-amiloide en el cerebro. Las nanopartículas se calentarían con la luz infrarroja desde afuera del organismo, haciendo que el calor destruya poco a poco la enfermedad. ¿Alguna vez imaginaste que podríamos ganarle la batalla al cáncer avanzado y al Alzheimer? Impresionante. Qué bueno. Marcelo, efectivamente, este método que te ayuda a detectar previamente y precozmente el cáncer y también a combatirlo. Pero ¿cómo funciona? ¿Nos puedes explicar así como en buen chileno, bien básico para entender? Perfecto, bueno, muchas gracias, buenos días. Vamos a empezar hablando un poco de lo que son las partículas, las nanopartículas. Ya. Para explicar este concepto, mira, traje aquí una pelotita de tenis de mi hijo, Nicolás. Si nosotros miramos esta pelotita, podemos ver que es millones de veces más chica que la Tierra, ¿sí? Para imaginarnos. Ahora, imaginémonos algo que es millones de veces más chico que esta pelotita.
¿sí? Ya. Esas son las nanopartículas. Perfecto. En relación a la Tierra. En relación a la pelotita. A la pelotita, no la... Ya. A la Tierra mucho más. A los humanos completamente invisible. Entonces, bueno, eso requiere que nosotros tengamos que ver estas partículas con métodos especiales. No la podemos ver a simple vista. ¿Y cómo llegan a descubrir que el oro o las nanopartículas del oro pueden ayudarlo? Bueno, estas son propiedades físicas que tiene el oro. El hecho de que sea una partícula tan pequeñita, ¿sí?, hace que los átomos que están en la superficie de la partícula tienen electrones y esos electrones puedan absorber la luz. Si yo irradio, como mostrábamos ahí en la película, irradiamos con un láser, los electrones que están en esta superficie van a empezar a oscilar y a vibrar ahí, a absorber mucha energía. Esa energía la pueden disipar, ¿sí?, y también como calor, y eso nos sirve para destruir una célula tumoral y también nos puede servir para detectar. Para detectar, o sea, una persona que está sana, podríamos saber si en el futuro va a tener esta enfermedad o no. Perfecto, claro. Entonces imaginémonos que tenemos un cuarto oscuro y hay un alfiler en ese cuarto oscuro. Queremos detectar ese alfiler ¿Y se puede? sin luz. ¿Sí? Perfecto. Increíble. ¿Cómo hacemos? Imposible. Buscar una aguja en un pajar es imposible. Si uno lograra, de alguna manera, con la partícula, dirigir esta partícula hacia el alfiler y esta partícula fuese una bombita de luz, Claro. nosotros podríamos detectar el alfiler. Le quiero pedir un favor, para entenderlo clarísimo, porque esto es un método revolucionario que nos puede cambiar la vida a todos los chilenos y especialmente a nosotros las mujeres y a todo el mundo, de verdad. ¿Nos puedes explicar en el pizarrón efectivamente Ven, Marcelo, cómo funciona? acompáñame. ¿Te parece? Sí. Ya que el profesor, el pizarrón viene Sí, como porque viene como también viene contigo, a ¿no? añadidura. No es desconocido para usted. No, claro. Ya, entonces, lo más importante es para detectar precozmente el cáncer y, por supuesto, para combatirlo. Perfecto. Imaginemos que tenemos una célula acá, que es el alfiler que les decía en el cuarto oscuro. ¿Ya? Yo en un organismo vivo, en un humano, estoy a ciegas. No puedo ver esta célula, es muy chiquita para verla. Claro. Entonces, ¿qué hago? Yo con mi particulita, que es muy chiquita, más chiquita que la célula, pero se me ilumina. Si yo la dirijo hacia la ¿Y célula, eso se lo inyectamos en una... ¿Cómo lo hacemos? inyectaríamos ¿Ya? a través de una vena. ¿Ya? Entonces, esto de alguna manera puede llegar a la célula tumoral. Y esta nanopartícula de oro entonces lo que hace es buscar la célula tumoral. Si no hay Exacto. ninguna, no se ilumina. Si encuentra una, se adhiere y se ilumina. Claro, en realidad lo importante de esto es que yo a esta partícula le voy a agregar un caballo de Troya que ¿Ya? me va a permitir llegar a la célula. ¿Cuál es ese caballo de Troya? Son moléculas que son péptidos formados por aminoácidos. Distintas moléculas, pueden ser anticuerpos, pueden ser distintos tipos de moléculas. Cuando tú nos hablas de nanopartículas de oro, ¿es oro tal cual? ¿Es oro? Oro, claro. Lo que pasa es que no todos, un anillo de oro como el que tienes tú, Claro. es de color amarillo, todos sabemos. Pero hay oro blanco, ¿no? Ay, pero blanco también, claro. Pero ese oro, si yo lo divido en finas partículas, se me va a transformar en ese color rojo, que es el que nosotros En un vimos color en la rojo. película. Claro. Perfecto. Y ese es el que ilumina finalmente esta célula cancerígena. Usted dice, ok, podemos detectar los tipos de cáncer precozmente porque detectamos la célula, o sea, ya no es mucho antes que haya síntomas. Hoy día, para detectar un tumor, tú necesitas estás detectando con los métodos habituales 100.000 células. Ya. ¿Sí? Ahora, Con esto detectas con una esto, célula. claro, la idea es poder llegar a detectar una célula tumoral. Ya, entiendo perfecto cómo esto puede de alguna manera decirnos precozmente que hay una célula tumoral. Claro. Pero ¿cómo la combate? Claro, lo que pasa que, como dijimos, si yo detecto esta célula y después irradio con el láser, puedo destruir esa célula tumoral. La puedo calentar y destruir. Esto es lo que se llama terapia y diagnóstico en un mismo procedimiento. O sea, la nanopartícula con el láser se calienta y destruye la célula mala. Exacto. Mira, es increíble. ¿Para qué tipo de cáncer funciona? ¿Para todos o es más efectivo en algún tipo de cáncer? En principio funcionaría para cualquier cáncer. Nosotros en el Centro de Enfermedades Crónicas Avanzadas, el ACDIS, lo que hacemos es estudiar principalmente el cáncer gástrico. ¿Ya? Como sabemos, bueno, Chile es un país con una alta incidencia de cáncer gástrico y es necesario, bueno, que nosotros como país aquí se investigue. Claro, Marcelo, ¿y cómo han sido los resultados? ¿Han tenido pruebas con humanos? Claro. ¿En qué está? Este es un tema que hay que ir despacito con esto, sí. Primero, bueno, estamos en una etapa de laboratorio en este momento. Nosotros, digamos, para poder llegar a probar esto, hay que pasar un tiempo porque hay legislaciones complejas
sí que tenemos que sortear para poder llegar finalmente a aplicarlo en pacientes. ¿Pero han tenido algún resultado en alguno de los experimentos que ya han realizado? Sí, experimentos en laboratorio, sí, sí. ¿Todo ha sido efectivo? O sea, es promisorio. Es promisorio. Mira. Una técnica promisoria. Hay casos que son, cuando uno habla de cáncer hoy en día, de inmediato, por ejemplo, se acuerda de personas como Javiera Suárez. La Javi está afectada de un cáncer bien complejo, está bien ramificado en varias partes de su organismo. En personas como ella, que además, por ejemplo, está esperando guaguita de 7 a 8 meses, ¿esta tecnología podría ayudarla? O sea, en principio podría ayudar. Lo que pasa es que tenemos que ser muy prudentes con esto. Hay que pasar varios pasos para poder llegar finalmente a aplicarlo en pacientes. Además, bueno, tenemos varios inconvenientes que son, que en principio se requiere de ayuda financiera, económica, digamos. Todos sabemos que en Chile, bueno, se hace investigación de punta, de primera, como la que estamos haciendo. Sin embargo, es necesario contar con más recursos. Absolutamente, pero profesor, hemos visto que esto detecta precozmente una célula cancerígena. Pero ¿qué pasa cuando yo ya tengo un cáncer diagnosticado, avanzado, incluso cuando ya tengo metástasis? ¿Sirve o ya llega una etapa en que no...? Claro, es muy precoz para decirte esto. Todavía esto hay que probarlo. Pero siguiendo el principio de que se calentaría esta nanopartícula y destruye las células, ¿podría llegar a funcionar también? Exacto. Y destruye, perdón, solamente las células malas, las células que están... La clave de esto está en el caballo de Troya. Si yo soy capaz de usar un caballo de Troya que me una selectivamente a mi célula, o sea, detecto ese alfiler que está en ese cuarto oscuro y de manera selectiva, entonces tengo éxito en el tratamiento. ¿Y no tendría efecto secundario? Bueno, ese es un tema, digamos, que estamos estudiando. Las partículas pueden eliminarse por las vías normales, a través de la orina o a través... Es como cuando uno tiene un cálculo y con el láser lo explotan en el fondo, claro, y uno lo bota por la orina. Claro, hay mecanismos fisiológicos que permiten que el organismo se deshaga de estas partículas. Doctor, cuando usted me dice que esto podría detectar cáncer mucho antes que este se desarrolle, estamos hablando, por ejemplo, una mujer, cuando es joven se hace este examen y 15 años después adelantamos la posibilidad de un cáncer. Exacto, esa es la idea. La idea es poder detectar mucho tiempo antes de que tú tengas los síntomas. Ahora, ¿sirve también para el cáncer de mama? También, sí. Sí, o sea, es universal esta estrategia. Es universal. La clave es ¿qué caballo de Troya tú usas? Cada cáncer va a necesitar su propio caballo de Troya. Pero por ejemplo, si yo me tengo que hacer el examen, esta nanopartícula con su caballo de Troya busca en todo mi cuerpo, no en un órgano específico. En todo tu cuerpo. Y hace como un escáner así. Claro, nosotros como con los conocimientos que tenemos de biología, podemos dirigir selectivamente a nuestro blanco que queremos atacar. Oye, es bien impresionante, la verdad es que yo no he escuchado nunca algo parecido. Si ustedes tienen alguna consulta en la casa, mándenos al hashtag Hola Chile te despierta, porque estamos hablando con el profesor químico Marcelo Kogan. Esto estuvo en la portada de La Última Noticia, me imagino que ha generado una tremenda bataola dentro del laboratorio, ¿no? Sí, hemos tenido la posibilidad realmente de difundir nuestro trabajo, difundirlo a nivel nacional, a nivel de explicar también. Esta portada fue muy importante porque nos permite compartir con la gente lo que estamos haciendo, gracias a nuestros estudiantes también, que han doctorados en grandes científicos de la Universidad de Chile. Exactamente. Profe, ¿y solo resulta con el oro? ¿Nunca probaron, por ejemplo, con el cobre o con otros metales? Sí, el cobre también tiene las mismas propiedades. O sea, podría ser en el futuro también utilizarlo con el cobre. Exacto, lo que pasa es que el cobre hay que ir con más cuidado, porque el cobre tiene una cierta toxicidad también, o sea, entonces ahí hay que recubrir mucho mejor esta partícula porque podría traernos efectos secundarios que con el oro no tendríamos. Claro, el oro es un elemento más inocuo, el oro se utiliza desde épocas inmemoriales, los egipcios ya utilizaban el oro y se conoce que es un elemento que tiene bajo potencial tóxico. Claro. ¿No? Me imagino que este tipo de investigaciones, doctor, tiene un financiamiento, necesita un financiamiento tremendamente alto, que hay que buscar de dónde lo van sacando. Pero ¿qué pasa en el futuro? Si esta tecnología saliera adelante, se aprobara y se pudiera utilizar, ¿cuánto cree usted que podría llegar a costar un tratamiento de esto para la gente? Bueno, en realidad la cantidad de oro que se requiere es muy pequeña, ¿sí? No sería un tratamiento muy
mucho más costoso que otros tratamientos. O sea, no tendríamos por qué pensar que si usamos oro va a ser más caro. Claro. El tema es que se va a usar muy poquito oro para un tratamiento. ¿Hay experiencias, perdón, en el extranjero respecto a investigaciones similares a esta en Estados Unidos? ¿Qué sé yo? Uno cree que en otros países mucho más desarrollados que nuestros van mucho más avanzados. ¿Es así o no? Sí, yo creo que la clave de nuestras investigaciones es que nosotros estamos aplicando esta metodología al diagnóstico de cáncer gástrico, ¿sí? Que es una enfermedad recurrente en Chile. Claro. Chile es un país con elevada incidencia de cáncer gástrico. En otros países no hay tanta relevancia, tanta incidencia de este cáncer. Pero sí, el cáncer es como la epidemia moderna a lo largo de todo el mundo, y por lo mismo me imagino que a partir de esta portada y a partir de lo que ustedes han podido descubrir, se han acercado laboratorios internacionales o doctores internacionales que también están investigando cómo poder combatir el cáncer. Exactamente, sí. Esto, bueno, tenemos acercamiento de laboratorios. Necesitaríamos realmente contar con más apoyo en los países desarrollados. Estos estudios que llevan a la fase clínica son financiados por laboratorios privados y, bueno, fundaciones. La filantropía también es muy importante, ¿no? La filantropía que hay es muy relevante para poder avanzar. Sí. Ahora, profe, una pregunta que se deben estar haciendo muchas amigas en la casa es, si esto todo marcha como ustedes creen, si logramos el financiamiento, se sigue investigando, se hace una prueba finalmente en humanos, ¿de aquí a cuánto tiempo ya debería estar funcionando y en los hospitales y clínicas de nuestro país para poder detectarlo? Más o menos estimativo, si es que todo llegase a funcionar. Claro, bueno, estamos hablando de por lo menos periodos de 7, 10 años, con suerte, con mucha suerte, con financiamiento, con apoyo externo, también con financiamiento externo, para poder llegar a un buen puerto, realmente. O sea, somos pioneros en algunos temas, sí, claro, como hemos hablado, pero se requiere más apoyo. Claro. Se requiere, bueno, uno de los temas candentes hoy es el financiamiento a la ciencia. Si tuviera ese financiamiento, por ejemplo, ¿podríamos acortar los plazos? Sí, muchísimo. ¿Era? Por supuesto. Importante entonces. Profesor, ¿cómo es el avance profesional suyo? ¿Cómo llega un profesor de química finalmente a intentar desarrollar algo así que tiene que ver con la salud de todo un país, de la humanidad entera? Si esto funciona, esto sería una gran noticia para el mundo completo. Bueno, yo soy farmacéutico y bioquímico de profesión, estudié en la Universidad de Buenos Aires, hice mi doctorado en química orgánica y después trabajé en nanotecnología en el exterior, ¿no? en la Universidad de Barcelona. Y bueno, toda esta tecnología que en los años 2002 nace, digamos, como tecnología fuerte, comenzamos a desarrollar. Y ya en 2004 en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, comenzamos a desarrollar estos conocimientos y fue una gran ayuda y un gran avance el hecho de tener un centro de enfermedades crónicas avanzadas, que es un proyecto que se financia con financiamiento de CONICYT, que nos permitió crear este centro, que es con la Universidad Católica, la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Entonces, todo esto nos permite poder avanzar mucho más rápido. Se necesita recursos para poder llegar... Hacerlo aún más rápido y poder hacerlo en menos de 10 años, en 5 sería lo ideal. Pero, profe, hay mucha pregunta, efectivamente, de cómo funciona. Cuesta de repente imaginarse una nanopartícula de oro que llega a la célula cancerígena y lo detecta. ¿Nos puede explicar nuevamente con el pizarrón? Bueno, vamos a ponerle nombre a las cosas. Ya. Célula. ¿Esta es una célula? Célula tumoral. Esa célula tiene cáncer. Claro. Esta célula tiene cáncer. Y es la una otra que está célula... en cualquier parte de nuestro cuerpo. Claro, puede estar, imaginémonos, estómago. Ya. ¿sí? Ok. Estas células, para ponerlas cuadraditos, pongámosle células normales. Ya. Ok. Estas las llamamos N, de normal, normal, ¿Ya? normal. ¿Sí? Esa que es tan están sana, sanas. normal. Sanas. Y esta que tiene otra forma quiere decir que... Pongámosle así. Ya. Entonces estas podrían tener un receptor que reconozca algo distinto. Ya. Entonces, si este caballito de Troya me lleva... Que esta es la partícula, nanopartícula de oro. Que usted inyecta en el torrente sanguíneo. Exacto. Ya. A esta partícula la inyecto en el torrente sanguíneo
y me va a llegar directamente a reconocer este Sola, blanco. porque Claro, tiene oro, ¿qué le es pasa capaz con de eso? Porque encontrar la tiene célula mala. el caballo de Troya. Porque tiene el caballo de Troya. Profe, por ejemplo, ya, esta yo le inyecto en el brazo y empieza a buscar por todo el cuerpo haciendo como una especie de escáner donde Exacto. hay una célula cancerígena. Exacto. ¿Qué pasa con estas células normales? Claro. Claro, porque esta célula normal no tiene este receptor. Ah, perfecto. Exactamente. Pongámosle un triangulito aquí que Ya, nos es como una reconozca. antenita. Claro. Exacto, una antenita. Entonces anda con su Compatible. antenita buscando alrededor de todo nuestro cuerpo la Exacto. célula cancerígena, las células que están normales no engancha con ella hasta que encuentra este receptor y se une. Y es ahí en donde usted va a la segunda etapa, Perfecto. que es precisamente que esto hace que esto se ilumine. Exacto. Pues, bueno, ahí ya tengo que escanear al paciente con Claro. un láser. Claro. Entonces se ilumina. Perfecto. Una vez que detecto iluminación, es porque detecto células alerta, ¿sí? Ok. Entonces irradio, doy más potencia y irradio con el mismo láser, ¿tá? Vuelvo a irradiar. Y ahí destruyo esta célula. Ahora, perdón, usted, esto ya es cuando la persona tiene una célula mala, tiene el cáncer, pero también hablamos de la prevención. ¿Qué Claro. pasa cuando están todas las células buenas y la persona en 10 años más va a tener cáncer? Bueno, ahí no, esta técnica no funciona, pero el cáncer empieza cuando tú ya tienes una o dos células o tres células o 10 células que empiezan a actuar. Entonces es ahí donde tú dices, bueno, si yo sé que tengo propensión... por Mi madre tuvo cáncer de por mama ejemplo. o de Exacto. útero. Tú dices, bueno, voy a inyectar estas partículas, ¿sí? A esa persona que tiene una propensión a ese cáncer. Claro. Y voy a ver si tengo algunas células por ahí. Profe, ¿y con algún tipo de cáncer es más rápido que con otros, por ejemplo? ¿Lo detecta de manera más rápida que los otros? No, en principio no debería, digamos, ser distinto. Tú tienes aquí capacidad para detectar pocas células tumorales. Perfecto. Ahora, Ahora, una pregunta, dale. perdona. Si yo tengo una célula tumoral, por ejemplo, en uno de mis pechugas y en el útero, son dos en el fondo, ¿funciona? ¿Puede dividirse y funcionar al mismo tiempo? O sea, en el fondo me hace un escáner completo y ilumina todo lo que yo tengo de células cancerígenas en mi cuerpo. Claro, ahí tenemos una aplicación mucho más cercana todavía que la que estamos diciendo de diagnosticar muy precozmente. Es el tema de la metástasis, o sea, tú sacas un tumor y no sabes si quedan hay otro. células circulando. Entonces, si tú inyectas estas nanopartículas, estas partículas podrían llegar a detectarte alguna célula tumoral circulante. Sí, y tú queda podrías ahí. actuar. O sea, en la misma oportunidad te muestra de todo el cuerpo las células cancerígenas que tú puedes tener. Por ejemplo, claro, o sea, tú le puedes sacar una muestra al paciente y decir, bueno, si detectas alguna célula tumoral podrías aplicar una terapia mucho antes de llegar a tener el efecto. Pregunta, si te inyectas esta nanopartícula con oro y no tienes nada, estás sano, estás Sí. sana, ¿esta nanopartícula de oro queda en tu organismo como una especie de antivirus de tu computador? No. ¿Que está constantemente escaneando y revisando? No. ¿O se elimina? No, la idea es que se elimine. O sea, tú haces el screening Sí. y que se elimine. Se elimina. Claro. No puede convivir contigo en el organismo, ¿no? O sea, la idea es que no, que tú lo uses para el fin. Pero sería increíble, imagínate que va a andar como... Sí, po. tengo el antivirus listo, o sea, Claro, si como me los da algo... computadores. Claro, si me da algo se va a saltar al tiro, no. No, esto no. Podría ser una buena idea. Habría que pensarla. Me lo patenta, profe, me lo Habría que patenta. pensarla. Ella hablo Ella contigo, su- ella hablo contigo. Entonces, es Hablo con ustedes. Claro, pero y solo funciona con estas nanopartículas de oro, yo insisto, ¿no hay otros metales con que también pudiese...? Sí, bueno, el cobre podría funcionar, lo que pasa es que es más tóxico. También se utilizan nanopartículas de hierro, de óxido de hierro, Ya. ¿sí? Que tienen un principio que es un poco distinto al de la iluminación, pero sí sus propiedades magnéticas. El hierro es magnético, entonces nos permite detectar por otra técnica que es resonancia magnética. Esto era con luz, todo lo que dijimos, con láser. Lo otro es resonancia magnética, entonces nos permite detectar también la presencia de algunas células tumorales y también uno irradiando, en ese caso con un campo magnético, puede destruir también células tumorales. Funciona con otros metales, la respuesta concreta es que sí. Sí, Mira, claro. es
Impresionante, de verdad. Ojalá puedan contar con el financiamiento lo antes posible, profe, para poder desarrollar esto, porque de verdad es una verdadera revolución que podría hacer que detectáramos cuando tenemos solo una célula cancerígena en nuestro cuerpo, sí, y así evitar lamentablemente tantas muertes, doctor. Felicitaciones, Marcelo. Profe, muchas gracias a usted y a todo el equipo de la Universidad de Chile por el tremendo trabajo que están realizando. Y hablando de investigaciones, también se ha debatido mucho el uso, por ejemplo, de la marihuana, de la cannabis sativa, como herramienta saludable. Claro, fíjense ustedes que el ISP ha autorizado el uso de un medicamento a base de marihuana. Hay algo de polémica también, ojo con el precio. Está en la nota, luego lo debatimos. En el 2010 me detectaron el lupus y en el 2011 me detectaron el cáncer. A mediados de 2011 me di cuenta que ya no había medicamento que me hiciera efecto y bueno, y de ahí a un médico como siempre